Bueno, hermanos, estamos listos entonces para seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy quiero cubrir varios pasajes, vamos a ver si me da tiempo, pero si no logro cubrir todo lo que está planificado, pues seguimos la próxima semana. La verdad es que cada uno de estos pasajes que vamos a cubrir hoy, pues podría meritar un estudio por separado, pero tampoco quiero hacer muy largo el estudio porque pues a veces la gente se cansa o se aburre de que los estudios sean muy largos, entonces vamos a tratar de resumir, pero de sacar lo más importante de, de los pasajes que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a empezar donde nos quedamos la semana pasada. Siempre pues hablo un poquito del contexto de la semana anterior para, por si ya se nos olvidó irnos ubicando. Entonces, la semana pasada hablábamos vimos realmente un par de versículos, pero que son muy importantes, que fue la tentación de Jesús y el inicio de su ministerio. Y nos quedamos en el capítulo, perdón, en el versículo 12 y 13, donde Marcos en forma muy escueta nos dice que después de su bautismo fue el Espíritu lo impulsó al desierto y ahí estuvo ayunando hasta que fue sentado por Satanás. Los otros evangelios nos dan más detalle, como el hecho de cuáles fueron las tentaciones de que Satanás le puso a Jesús, pero lo importante es lo que mencionábamos la semana pasada, que Jesús pues resistió la tentación y pudo vencer a Satanás con el uso de la escritura, porque sus respuestas a las tentaciones fueron escrito está, escrito está, escrito está. Eso nos enseñó pues que con el poder de las escrituras es que podemos vencer la tentación y vencer al enemigo. Entonces, después pasa a Marcos en el versículo 14 y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. No entramos mucho en detalle en esto, sin embargo, estos dos versículos son muy importantes. Entonces, vamos a retomarlos un poquito para pues poder obtener la enseñanza de ellos. El primer punto es que desde el principio hablamos que Marcos va rápido. Marcos usa las palabras después, luego, inmediatamente, porque a él le interesa relatar lo más posible la actividad de Jesús. Mencionamos ya en repetidas ocasiones que Marcos no se entretiene mucho en los discursos de Jesús, porque lo que le interesa es lo que Jesús hace. Pero no debe confundirnos esas palabras de Marcos de inmediatamente, de después, de luego, porque cronológicamente no es tan rápido. No es que Jesús inmediatamente de haber salido del desierto, pues eh, fue a Galilea, como dice aquí, sino que transcurrieron varios meses, probablemente un año que Jesús ya pues estaba ejerciendo su ministerio, porque el primer milagro que nos relata la Biblia, y como dije, tenemos que ir complementando con los otros evangelios, con Juan, con Mateo, eh, porque eso nos amplía lo que cada uno pues está relatando. Cada quien da su versión, pero eh, todos se van complementando y dan detalles adicionales. Entonces, según leemos en los otros evangelios, el primer milagro fue en Caná, en Galilea, en las bodas de Caná. Pero después de que Jesús hizo ese milagro en Caná, se fue a Jerusalén, a Judea. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, en los capítulos 1, 2, 3 y 4. No vamos a ir al detalle de los capítulos por cuestiones de tiempo, pero en el capítulo 2, por ejemplo, Juan relata la limpieza del templo. Ahí está ese evento donde él saca a los mercaderes del templo.
En el capítulo 3 vemos el encuentro con Nicodemo, aquel encuentro en secreto de noche, a solicitud de Nicodemo, donde Jesús le habla de nacer de nuevo, y donde pues aparentemente Nicodemo se convierte. Después está el encuentro con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, y pues esa historia de la mujer samaritana es muy interesante porque pues siendo una mujer rechazada por su pueblo, por su manera de vivir, porque había tenido cuatro maridos y estaba viviendo con alguien que no era su marido. Sin embargo, Jesús la convierte en la primera misionera, por decir así, porque una vez que conoce a Jesús, ella va a dar testimonio con los samaritanos de lo que Jesús le ha dicho y de que Él es el Mesías, y entonces muchos samaritanos se convierten a través de este testimonio. Entonces, vemos ahí cómo Jesús escoge tal vez a las personas menos adecuadas para el ministerio, o que nosotros consideramos menos adecuadas, que a lo mejor nosotros no les daríamos la oportunidad si estuviéramos a cargo. Si tuviéramos que nombrar misioneros, pues obviamente no nombraríamos a una mujer como la mujer samaritana, pero ese es el poder transformador del Evangelio, y cómo Jesús pues no hace acepción de personas, y cómo la misma Biblia dice que lo débil del mundo usa a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y una característica de la mujer samaritana que yo menciono es que muchos piensan que era una mujer que le gustaba estar brincando de marido en marido, pero el contexto de la época nos dice que una mujer no podía rechazar a su marido. Según la ley, era el marido era el único que podía darle carta de divorcio a la mujer. Entonces realmente esta no era una mujer que le gustara estar cambiando de marido, sino que había sido rechazada por los maridos anteriores. Entonces era una mujer rechazada, una mujer necesitada de, de, de valoración, y es lo que Jesús hace con ella, la valora. Pero bueno, todos estos eventos ocurren entre el versículo 13 y el versículo 14, porque mientras Jesús estaba en Judea, pues Juan el Bautista seguía su ministerio, pero una vez que Juan es encarcelado, entonces Jesús decide regresar a Galilea. Aquí tenemos las citas de los otros evangelios. En Mateo 4:12 podemos ver este regreso de Jesús a Galilea. En Lucas 4 también vemos cómo regresa a Capernaum. Eso, pues ustedes lo pueden chequear posteriormente en casa, pero prácticamente eh, Jesús regresa a seguir el ministerio que Juan el Bautista ya no pudo seguir haciendo por haber sido encarcelado. ¿Por qué fue Juan encarcelado? Bueno, las razones las sabemos. Él fue por predicar el evangelio, y por predicarlo, llamar al arrepentimiento sin discriminar eh, a quién llamar al arrepentimiento. Llamó al mismo Herodes, que tenía que arrepentirse, le reveló su pecado y lo llamó al arrepentimiento, y por esa razón Herodías, la amante de Herodes, que tenían una relación ilícita porque pues era la esposa del hermano, pues ella le dice a Herodes que ejecute a Juan el Bautista, y Juan es decapitado. Eso mencionábamos la semana pasada también, que fue parte de la, del ministerio de Juan. Él fue el precursor de Jesús en todo sentido, en su venida al mundo, en su prepararle el camino para que él ejerciera su ministerio, pero también, pues, de alguna manera fue el precursor en su sufrimiento y en su martirio. Juan el Bautista sufrió como sufrió Jesús, y fue martirizado como también lo fue Jesús. Entonces, en todo sentido, él preparó el camino, en todo sentido, él fue antes. Pero entonces aquí Jesús regresa a Galilea,
y se establece en Capernaum. Capernaum era una ciudad eh, próspera porque pues estaba el mar de Galilea, que realmente no era mar, sino era un lago, el lago de Genezaret o Tiberias. eh, y ahí pues había mucho comercio. La pesca era uno de los principales fuentes de ingreso, podríamos decir, para la población, porque el mar de Galilea era tenía mucha variedad de peces y el producto de ese mar, los peces eran muy apreciados, incluso se dice que se exportaban a otros lados, entonces era una buena fuente de ingreso para los residentes de ahí y pues había mucho movimiento comercial. Y entonces Jesús va ahí donde están las multitudes, donde hay mucho movimiento, porque la Biblia dice también que Jesús tenía compasión de las multitudes porque las miraba como ovejas que no tienen pastor. El mensaje de Dios, el mensaje de Jesús, pues fue predicar el evangelio del reino de Dios. Y bueno, pues, ¿qué es, ¿qué es un reino? Pues un reino es obviamente donde hay un rey, como su palabra lo indica. ¿Y quiénes pertenecen al reino? Pues los que están sujetos al rey, a la voluntad del rey. Entonces, Jesús vino a eso, a establecer el reino de Dios. Él empezó, no lo estableció en su totalidad, porque es lo que hemos mencionado también anteriormente en los anteriores estudios, porque es lo que los teólogos le llaman el hiato, pero todavía no, porque él empezó a establecer ese reino en donde estamos los que estamos subordinados al rey. Somos parte del reino todos aquellos que estamos bajo la potestad del rey, la potestad de Dios. Dios no gobierna todavía sobre toda la tierra. Sabemos que pues hay fuerzas contrarias, fuerzas del mal, fuerzas de las tinieblas en el mundo, y Satanás es el príncipe de este mundo. Pero va a haber un día en que Dios sí va a ser el rey del universo, va a retomar su función como rey. Y entonces Jesús vino a dar una muestra de cómo va a ser ese tiempo, de cómo va a ser cuando reine definitivamente. Porque, ¿qué hizo Jesús en su ministerio? Pues bueno, él llamó al arrepentimiento, creyeron muchos, se convirtieron muchos, pero él sanó enfermos para mostrar que cuando sea el reino completo de Dios, pues no va a haber enfermedad. Él demostró su poder, él nos dio una muestra de lo que es el reino de Dios, y por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado? Porque el reino, Jesús representaba el reino y él se acercó al hombre. Él vino, como dice Juan, a poner su tabernáculo entre nosotros, a poner su tienda entre nosotros, a establecerse entre nosotros para acercarse a nosotros. Vemos cómo Dios se acerca al hombre. No es el hombre el de la iniciativa de buscar a Dios, sino es Dios el que se acerca al hombre. Hubo un teólogo famoso a principios del siglo XX, Karl Barth, que decía que es Dios el que se revela al hombre. La iniciativa de la revelación es de Dios, no es del hombre. Él es el que busca. Entonces, aquí por medio de Jesucristo, el reino de Dios se está acercando. Eh, y Jesucristo nos lo muestra con su luz. Como dice el evangelista Juan en su capítulo 1, hablando de Juan el Bautista, dice, él no era la luz. El Bautista no era la luz, él simplemente daba testimonio de la luz. Dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 1,
dice, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y hablando ya de Jesús, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, los que voluntariamente nos sometemos al rey, somos los que estamos en el reino de Dios. Un reino, podríamos decir, parcial todavía en este momento, pero que un día va a ser total. Pero Jesús en su ministerio, pues dio una muestra de lo que era aquel reino al sanar a los enfermos, al calmar la tempestad. En 2 ocasiones calma la tempestad, calma las fuerzas de la naturaleza. Entonces, este mundo, por decir así, por causa del pecado, pues es un mundo que no está funcionando como debería funcionar. Por eso tenemos desastres naturales, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos pues al demonio tratando de ponernos tentación, pero Jesús echó fuera demonios, Jesús calmó la tempestad, mostró su poder ante la naturaleza, ante los desastres naturales, sanó a los enfermos. Entonces, eso nos enseña cómo va a ser cuando Él reine. Por eso eh, hay pues himnos muy bonitos que hablan de eso. Dice, no, donde dice, ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. No va a haber enfermedad, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no van a haber desastres naturales, va a ser un cielo nuevo y tierra nueva cuando realmente el Señor reine. Y queremos estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo sé que ustedes quieren estar ahí. Entonces, ya tenemos muestra en Jesús de lo que eso va a ser y le seguimos creyendo en sus promesas y creyendo en su palabra. Y fue en el tiempo de Dios. Esto no fue de casualidad. Eso fue en el Kairos que Dios había determinado y en el Kairos de Dios pues va a ser su reino total en ese mundo. Pero ¿cuál es el requisito para formar parte del reino de Dios? Y aquí lo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esa palabra arrepentidos en el griego es metanoia. Es una palabra compuesta de meta, que significa más allá o después, y noia, que viene de mente, de intelecto. Entonces, es ir más allá de la mente, es ir más allá del intelecto. En psicología, eso se define la metanoia como un cambio de perspectiva. Nosotros en el cristianismo lo vemos como una transformación, y Pablo lo dice muy claramente cuando dice, no se conformen a este mundo, sino tienen que renovarse. ¿Y cómo se van a renovar? Por medio de la transformación de su entendimiento, de su mente, para que vean cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso significa arrepentirse, significa cambiar de mentalidad, de la mentalidad que tenemos en el mundo, una mentalidad de pecado, una mentalidad pues, rebelión contra Dios, y muchas veces traemos esa mentalidad de nuestra vida pasada, pero el arrepentimiento es cambiar de mentalidad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se utilizaba señalaba pues como regresar, ir en un camino y darse vuelta y regresar o cambiar de rumbo. O sea, es muy similar. Arrepentimiento no es lamentarse del pasado, sino simplemente cambiar de rumbo, cambiar de camino, cambiar de mentalidad, de todas las ideas
preconcebidas que tenemos de que tal vez no somos capaces de algo, de que no podemos realizar nuestro ministerio correctamente, que no estamos capacitados, pero por medio de las escrituras podemos ver otra vez cómo Dios usa lo débil del mundo. Él no vino a escoger a los maestros de la ley ni a los escribas que eran versados de la ley, sino escogió pescadores, gente como los judíos les llamaban iletrados. Iletrados no porque fueran analfabetos, sino porque conocían muy poco o no conocían la ley. No habían sido preparados como eran preparados normalmente los judíos, los hijos de los judíos, que desde los 12 años entraban a las sinagogas a aprender las escrituras. Muchos memorizaban la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los sabían de memoria. Los discípulos que Jesús escogió no eran así. Era gente trabajadora, era gente que estaba en sus labores, porque tampoco eran vagos, pues que no tenían nada que hacer y que ni modo, pues, no tenían nada que hacer, iban a seguir a Jesús. No, vamos a ver aquí cómo estos hombres, los primeros discípulos, como que ya entrando al tema de hoy, pues eran gente que es productiva. Dice que andando junto al mar de Galileo, el versículo 16, Jesús encontró a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, para empezar, pues estos hombres, estos pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés eran hermanos, Jacobo y Juan también, los hijos de Zebedeo y eran socios aparentemente en el negocio de la pesca. Y era un negocio próspero porque dice que Zebedeo tenía colaboradores, tenía pues personal que le servía, o sea, tenían una empresa o tenían 2 empresas en las cuales eran socios. Y sin embargo, cuando Jesús los llama, dejan todo inmediatamente y le empiezan a seguir. Ahora, otro detalle que tenemos que tomar en cuenta aquí, viendo los otros evangelios, nos vamos a dar cuenta que tampoco es que aquí conoció Jesús a Simón y a Andrés, su hermano, ni a Jacobo o a Zebedeo, sino que aquí es donde los llama definitivamente a servirle a tiempo completo. Pero en Juan vemos, en el Evangelio según Juan, vemos también que ya los conocía antes, porque Juan relata el testimonio de Juan el Bautista y dice que estaba Juan el Bautista haciendo su trabajo, bautizando, y dice 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí habla de los primeros discípulos, que cuando realmente Jesús conoció a Juan, y dice, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y estos discípulos, según menciona Juan, eran Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan el Bautista y había
seguido a Jesús. Y analizando el Evangelio de Juan, el otro discípulo era él mismo, Juan. Entonces, aquí conoce a Juan y Andrés, que le siguen. Y dice, hablando de Andrés, dice, este halló primero a su hermano Simón. O sea, Andrés, primero Juan y Andrés siguen a Jesús. Andrés llama a Simón o a Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Y mirando Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a este de aquel escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José. O sea, estos, Jesús ya tenía discípulos, pero estos discípulos estaban con Jesús, le acompañaban un tiempo y seguían con su negocio de pesca. Pero aquí Marcos nos relata ya cuando el llamado es a seguir a Jesús a tiempo completo. Esto nos dice un poco también de cómo es el llamado del creyente, porque no necesariamente es que Jesús de entrada nos llame a trabajar o a servirle de tiempo completo. Nosotros empezamos a servir al Señor y mientras podemos servir al Señor y seguir con nuestro trabajo, con nuestras labores normales. Y el Señor nos va preparando. Y puede que llegue un momento en el que pues Él nos llame a trabajar a tiempo completo, o puede ser que Él nos siga usando en nuestro lugar de trabajo, porque en donde estamos podemos servir al Señor. Entonces esto fue lo que pasó con estos pescadores. Primero, conocen a Jesús, siguen a Jesús, van con Él, se quedan con Él una noche, probablemente después regresan a sus labores de pesca y van así trabajando hasta que Jesús definitivamente ya les hace el llamado de servirle a tiempo completo. Entonces, servir al Señor no necesariamente implica, bueno, ya pues me dedico solo a eso y esa es la única manera de servirle. No, o sea, él nos va a ir preparando, Él nos va a decir el tiempo sí, que quiere que le sirvamos, porque tampoco Él llamó a todos los que le seguían. A Jesús no seguían mucha gente. Vemos cuando manda a 70 a predicar. O sea, tenía muchos seguidores, pero no a todos los llama. No a todos los escoge. Él escogió un grupo selecto, escogió a los 12. E incluso hubo gente al que no llamó. Como por ejemplo aquel hombre que endemoniado que sanó quería servir a Jesús y Jesús le dice, no, le dice, ve con tu familia, da testimonio ahí donde estás, ahí eh, pues ejecuta tu ministerio, practica tu ministerio. Pero a estos específicamente, Simón, Andrés, que echaban la red en el mar, Jesús los llama y dejando las redes le siguieron. Ese es otro aspecto importante, que estos no pensaron nada, no se pusieron a evaluar si podían seguir a Jesús, sino que inmediatamente Jesús los llama y les sigue. Eso tiene mucho que ver con la autoridad de Jesús. Eh, Algo tenía, y sabemos qué era lo que tenía, pues obviamente el Espíritu de Dios, pero que le daba la autoridad como para poder hacer este llamado y que inmediatamente los discípulos dejen todo y le sigan. Y aclaro esto porque tendemos a pensar, bueno, eran pescadores, ¿verdad? Y en nuestro contexto, pues un pescador es una persona que no tiene muchos recursos. Alguien que se dedica a la pesca, pues podríamos decir que no es un hombre acomodado. Pero en aquella época era diferente. Estos sí tenían recursos. Sí, se entiende que eh, tenían sus recursos, porque el versículo 20 dice, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pues vemos que Zebedeo tenía empleados, tenía jornaleros, y sin embargo, pues sus hijos y los socios, como Pedro Andrés, pues inmediatamente dejan todo y le siguen. Y entrando a Capernaum,
aquí ya vemos entonces cuando Jesús regresa a Galilea y específicamente Capernaum, que como ya dijimos era una ciudad próspera por el negocio de pesca que había ahí junto al lago de Genezaret o al mar de Galilea. Y entonces él va donde está la gente, donde está la muchedumbre, donde están las multitudes. Y en los días de reposo entraba en la sinagoga y enseñaba. Vemos aquí que Jesús está respetando los días de reposo, como decía la ley. Hay otras oportunidades y otros milagros que él hace en día de reposo, pero eso lo hace para confrontar a sus enemigos y de alguna manera también para agitar las aguas, ¿verdad? Porque al final de cuentas el propósito de Jesús era su vida en la cruz del Calvario, entonces todo lo que hace, todas las confrontaciones que hace, los retos que le hace a los fariseos, a los escribas, está planificado, está para que pues estos tomen la decisión de deshacerse de él y de crucificarlo. Pero inicialmente él, pues cumpliendo con la ley, entra en la sinagoga y enseña. Y eso nos indica que Jesús ya tenía cierto prestigio como maestro, porque alguien no podía entrar a una sinagoga y enseñar si no era avalado por los escribas. Los escribas tenían que autorizar quién enseñaba. Entonces ya tenía prestigio incluso con los mismos escribas. No todos los escribas ni todos los fariseos rechazaron a Jesús. La mayoría sí, especialmente los de Sanedrín, pero vemos que pues aquí le daban lugar para enseñar. Y había algo interesante que dice que se admiraban, la gente a la que le enseñaba se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ah, ¿y qué le daba la autoridad a Jesús? ¿Por qué la gente reconocía inmediatamente la autoridad de Jesús? Bueno, hay varios aspectos. Primero, Jesús, eh, había coherencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. O sea, él respaldaba sus enseñanzas con su testimonio, con su ministerio. Y eso es lo que a un cristiano le da autoridad. Porque un cristiano puede ser muy versado en la Biblia, puede ser eh, teólogo, graduado del seminario, haber estudiado toda su vida, pero si su vida no refleja, sus actos no reflejan lo que él enseña, pues obviamente no tiene autoridad o lo que predica. Y eso era lo que pasaba con los escribas y los fariseos, como Jesús les dijo, ustedes ponen cargas duras y difíciles de llevar, pero ustedes ni con un dedo son capaces de moverles. Ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley con los demás, pero ellos mismos de alguna forma la evadían. Y tenemos que tener cuidado en no caer en eso, porque a veces somos estrictos para juzgar a los demás, pero nosotros nos justificamos con lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros fallamos y justificamos nuestras fallas, pero si alguien más falla, lo condenamos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es ser coherentes, coherentes con lo que enseñamos, lo que las escrituras dicen y lo que vivimos. Y esa coherencia en el primer lugar en donde se va a reflejar es en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Porque si no somos coherentes, los primeros que lo van a notar son los que viven con nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Entonces, ahí perdemos autoridad. Y por eso muchas veces los hijos se rebelan y se desvían, porque eh, pues ven a sus padres muy, muy cristianos enfrente de los demás, pero en el hogar, pues las cosas no son iguales, son diferentes. Entonces, eso es lo que le da la oportunidad a los hijos de rebelarse. Cuando los hijos, pues, trabajan, tienen principios y valores fuertes, es porque han visto en su hogar el testimonio de sus padres con algunas excepciones, ¿verdad? Porque también hay hijos de padres no creyentes o con pues, creencias erróneas, pero pues el Señor con el poder transformador del Evangelio cambia sus vidas y pues son transformados. Pero el punto es que
lo que da autoridad, lo que da coherencia, pues es la forma de vivir. Eso le daba autoridad a Jesús, pero también le daba autoridad el respaldo del Padre. Porque ya vimos que cuando Jesús es bautizado por Juan, pues viene el de Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en forma de paloma, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces nos va a dar autoridad a nosotros también que el Señor tenga contentamiento de nosotros, que estemos en la voluntad de Dios y Él, pues cuando estamos en su voluntad, cuando estamos en su camino, Él nos respalda en nuestro ministerio. No significa que no nos vamos a equivocar, no significa que no vamos a fallar, pero mientras nosotros tengamos en nuestro corazón el hacer la voluntad de Dios, pues vamos a tener el respaldo del Señor. Él conoce nuestro corazón y Él sabe lo que hay en él y con base en eso nos respalda, como, como dice el Samuel, cuando Samuel va a buscar a David entre todos sus hermanos, el Señor le dice, no mires el aspecto, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón. Entonces el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra actitud, conoce nuestro deseo de servirle, conoce nuestro deseo de ser hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Y eso es lo que vale. Y cuando seamos así, cuando queramos y luchemos por hacer la voluntad de nuestro Padre, pues vamos a tener su respaldo y su contentamiento. Y esa era otra de las características de Jesús. Él hizo la voluntad de su Padre, él obedeció a su Padre en su estadía en la tierra como ser humano. De hecho, en el pasaje este de la mujer samaritana, cuando los discípulos pues se van a comprar comida, él se queda con la mujer samaritana y cuando regresan y lo ven hablando con ella, pues inmediatamente le ofrecen comida y Jesús les dice, no, yo ya tengo comida. Y los discípulos le preguntan, bueno, ¿y quién le trajo comida? ¿O de dónde consiguió? Y Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Entonces, por eso tenía el respaldo del Padre y por eso era lo que le daba autoridad, su obediencia al Padre. Antes de ir a la cruz del Calvario, dice, Señor, en su oración y en su agonía, él dice, Padre, si es posible que yo no pase por esto, si es posible que no tenga que pasar este sufrimiento, por eso si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Entonces Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre y eso era lo que le daba autoridad. Entonces, por eso se admiraba a la gente, porque enseñaba con autoridad y actuaba con autoridad. Porque vemos en el versículo 23 que dice que había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ya mencionaba anteriormente que los primeros en reconocer a Jesús fueron los demonios y lo conocían de alguna manera, pues lo reconocían su condición de hijo de Dios. Y aquí lo vemos en este hombre, con un espíritu inmundo que inmediatamente lo reconoce. Eh, y podríamos preguntarnos qué hacía un hombre con espíritu inmundo dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, podríamos decir, porque las sinagogas se crearon cuando el pueblo de Israel perdió el templo. eh, a través pues, cuando los babilonios conquistan el reino del sur, primero los asirios el reino del norte y después los babilonios el reino del sur, donde estaba el templo de Jerusalén, pues destruyen el templo, destruyen la ciudad y van pues prisioneros los judíos a Babilonia. En Babilonia no tienen templo, no hay donde ofrecer sacrificios, no hay donde adorar al Señor. Entonces ahí es donde surgen las sinagogas. Los persas, de alguna manera, fueron benévolos con ellos y les dieron libertad de cultos, por decir así, y entonces ellos tuvieron libertad de abrir muchas sinagogas.
Entonces las sinagogas era el lugar donde se enseñaba la palabra, en donde se adoraba, donde seguramente se cantaba también. Era el sustituto de la iglesia, eran como pequeñas iglesitas en casa, como las células, podríamos decir hoy, en las casas. Pero era pues, el lugar donde se adoraba a Dios. Y ahí hay un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, hermanos, no estamos libres de que en nuestras iglesias se filtre gente enviada por el enemigo, por decir así, y hay propósito de eso, porque pues pueden estar ahí para observar qué es lo que se está haciendo, pueden estar ahí para observar quiénes son los que están sirviendo al Señor, pueden estar ahí y generalmente están ahí para introducir doctrinas falsas. Entonces, pues tenemos que estar preparados porque no todos los que van a llegar a la iglesia necesariamente van con el mismo objetivo. Hay quienes van a la iglesia para hacer negocios, ¿verdad? Para hacer relaciones, para conocer gente y van con muchos propósitos menos los de adorar. Pero volviendo al punto y lo que queremos enfatizar aquí, el pasaje quiere enfatizar, lo que Marcos quiere enfatizar es la autoridad de Jesús. Y en el título y en el post que les mandé anunciando el estudio, puse los primeros discípulos y un demonio creyente, porque realmente pues este demonio creía en Jesús, sabía quién era Jesús y lo reconoce. El santo de Dios le dice, sé quién eres. Pues obviamente cuando ve a Jesús, no es que Jesús inmediatamente lo ataque, lo increpe, sino que él es el que lo reconoce y él es el que eh, pues siente el temor de que está ahí el Hijo de Dios y siente el temor que haya venido a destruirlo, porque realmente ese fue lo que Jesús vino y a lo que va a venir en el día final, a destruir definitivamente el poder de Satanás. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el Señor está de parte nuestra y si nosotros estamos en comunión con el Señor no tenemos que temer a los demonios, porque hay gente que vive paranoica con los demonios. Y hay iglesias incluso en donde pues hay demonios para todo. Es que este tiene demonio de enfermedad, no es que aquel tiene demonio de cólera y es que este tiene demonio de rebeldía y todo es demonios y a todo le echamos la culpa a los demonios. Pero realmente el que está en el reino de Dios, el que está en la voluntad de Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios, pues no debe temer el demonio. Los demonios son los que deben temer a, a Jesús. Y si Jesús está con nosotros, pues ellos tienen que temernos a nosotros, no nosotros a ellos. Y dejar de estar viendo demonios por todas partes y echándole la culpa de todos los demonios, porque los responsables de nuestros actos somos nosotros. Y no es cierto, pues, que hay ciertos demonios que provoquen enfermedades, eh, eh, como en el caso de Job, ¿va? Que los amigos decían que de plano que algo malo había hecho, que algún pecado había cometido y que por eso tenía la enfermedad que tenía. No necesariamente es así. Por supuesto que el pecado puede traer enfermedad, pero no toda enfermedad es por causa del pecado. Jesús sanó a muchos enfermos que estaban enfermos por su pecado. De hecho, al paralítico de Bethesda, el Señor lo sana, lo hace caminar, pero le dice, después cuando lo encuentra, le dice, no vuelvas a pecar porque te puede surgir algo peor de lo que ya tenías. Tenía 30 y pico de años, 38 años creo yo de estar paralítico, pues algo había hecho, algún pecado había en él para que Jesús le recomiende que no vuelva a pecar. A la mujer que salvó de ser apedreada, de ser lapidada porque había sido encontrada en adulterio, él le dice, no te condeno, pero no peques más. Entonces, lo que el Señor quiere es ese cambio de mentalidad, es ese arrepentimiento, pero vemos cómo el creer, el reconocer a Jesús, el conocer a Jesús, no necesariamente nos hace estar en su voluntad. Porque Santiago dice, los demonios creen y tiemblan.
ante Jesús. Este hombre reconoce a Jesús y le dice su nombre, Jesús Nazareno, el Santo de Dios. En el caso del endemoniado Gadareno vemos algo similar también. Inmediatamente reconocen a Jesús y respetan su poder. ¿Y qué hace Jesús? Dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor inmediatamente lo calla. ¿Y por qué lo calla? Pues porque a él no le interesa el testimonio de un demonio. El demonio lo reconoce, pero eso no es lo que Jesús necesita. De hecho, imagínense después los demás diciendo, es que los demonios le conocen, ¿verdad? Entonces eso no era bueno para Jesús, no era positivo para él. No necesita él el reconocimiento de la gente que no está en su voluntad. Él quiere el reconocimiento de los que realmente le adoran o le adoramos en espíritu y en verdad. Entonces él inmediatamente lo calla y una traducción mejor tal vez de lo que el griego dice es que el Señor lo amordazó, inmediatamente lo cayó. Y entonces la reacción del espíritu inmundo fue sacudir a la persona que tenía poseída y gritando salió de él. Una persona poseída pues no está en el uso de sus facultades, sino que está dominada por el enemigo, pero pues una vez liberada, la cosa cambia. Y otra vez el asombro de todos que no entienden, porque incluso entre los fariseos habían exorcistas, ¿verdad? Que trataban de sacar demonios y hacían todo un procedimiento que podía tardar horas, y sin embargo, pues no tenían el éxito que Jesús tiene, que con solo una palabra inmediatamente el demonio sale. Hay una película famosa, antigua ya, del exorcista, en donde se ve como pues va un exorcista a sacar un demonio, pero le toma toda la película, ¿verdad? Las 2 horas de la película está intentando sacar al demonio. En cambio, con Jesús vemos esa autoridad de que con una sola palabra que inmediatamente expulsa a los demonios, y no en una oportunidad, sino en más de una oportunidad. Entonces, pues, hermanos, aquí tenemos un modelo, un ejemplo a seguir de nuestro caminar cristiano, que pues lo que nos va a dar autoridad, lo que nos va a hacer que nuestro ministerio sea efectivo, pues primero es nuestra forma de vivir, que sea coherente con lo que creemos, con lo que predicamos, con lo que enseñamos, el respaldo de Dios, por supuesto, a que sus hijos, a los que están en su voluntad, a los que, pues aunque con fallas y con deficiencias, pues Él nos prepara. Sus discípulos no eran expertos en la ley, al contrario, no conocían mucho de las escrituras. La mujer samaritana estaba totalmente perdida en su doctrina, en lo que ella creía, porque le pregunta a Jesús, ¿dónde hay que adorar? Si en Samaria o en Jerusalén. Y Jesús le dice, de alguna manera le dice, no importa dónde adoren, lo importante es que se adoren en espíritu y en verdad. Entonces ella tenía una doctrina equivocada, pero aún así el Señor la usa. Entonces, no debemos criticar tampoco lo que otras personas creen, otras denominaciones creen, porque el Señor puede usar a cualquiera, aunque tal vez sus creencias no sean las más eh, cercanas a la realidad, aunque todas las denominaciones pensamos que lo que nosotros interpretamos y creemos de la Escritura es la verdad absoluta, pero no es así.
Entonces tenemos que respetar lo que los demás creen y entender que aunque no piensen como nosotros, el Señor conoce el corazón. Aunque no tengan la doctrina correcta, aunque su doctrina esté equivocada, el Señor conoce su corazón. Y no estoy hablando de aceptar falsas doctrinas, no me refiero a eso, porque los que eh, pues transmiten falsas doctrinas, normalmente pues es el enemigo el que pone en su corazón el transmitir falsas doctrinas. Estoy hablando de que, de que la Biblia es profunda, de que el Señor no revela todo lo que nosotros queremos saber, sino revela lo que necesitamos saber nada más, y que la interpretación es subjetiva. La Biblia es la verdad. Lo que la escritura dice es la verdad absoluta, pero la interpretación es subjetiva. O sea, cómo interpretemos esa verdad y cómo hay tantas maneras diferentes de interpretarla, eso es subjetivo. No necesariamente todo lo que interpretamos es lo correcto. Entonces, tener cuidado con eso, porque pues nos divide. Y si algo detesta el Señor, es la división entre nosotros los cristianos. Entonces, el ministerio de nosotros, el ministerio de la iglesia, es el modelo que Jesús nos dejó, ser luz en medio de la oscuridad. Jesús era la luz verdadera y los demonios están en la oscuridad, están en las tinieblas. Entonces, cuando este hombre con el espíritu inmundo, como cuando este espíritu inmundo ve a Jesús, es algo así como cuando en medio de la oscuridad se enciende una lámpara, ¿verdad? Seguramente la presencia misma de Jesús le deslumbró, le encandiló, se asustó y le dice, vienes a destruirnos. Y eso es lo que la luz que nosotros reflejamos, la luz de Jesús, debe hacer en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, brillar, porque la oscuridad es la ausencia de luz. Hay oscuridad donde no hay luz, pero una vez que la luz llega, la oscuridad desaparece. Entonces, por eso el Señor nos manda a ser sal y luz, para que con nuestro testimonio, con nuestra presencia, con nuestro compartir de la palabra, combatamos la oscuridad. Y si hacemos bien nuestro trabajo, pues vamos a poder combatir la oscuridad y hacer que las tinieblas en el corazón de las personas desaparezcan. Bueno, esto es lo que quería cubrir el día de hoy. Fue corriendo, perdón por si fui muy rápido, pero la verdad es que pues necesitábamos sacar lo más importante de este pasaje y pues espero no haberlos enredado mucho y que tengamos un poquito de más claridad en lo que las escrituras dicen. Así que pues, siempre dejo tiempo para preguntas. Si hay alguna pregunta o algún comentario adicional que quieran hacer, ya estamos sobre el tiempo, pero podemos tomar unos minutos porque empezamos también un poquito tarde. Pues muy lindo estudio, hermano. Le agradecemos mucho porque realmente, por más que uno lee la Biblia, así que nos recuerda a usted todo lo lindo, ¿verdad?, que hizo el Señor y con sus discípulos y cómo los llamaba y todo. Nosotros también tenemos que acudir al llamado de Él, ¿verdad?, para servirle con amor y con paciencia y con seguridad de que Él está con nosotros. Pero muy, muy lindo el estudio. Muchas gracias, hermano. Sí. Gracias, Nuri. Sí, algo que no mencioné, que ya mencioné anteriormente en los estudios, pero que vale la pena recordar, es que los discípulos en la época de Jesús normalmente buscaban a un maestro y le seguían. Y alguien que admiraban o que pues tenía mucho prestigio, Por pues los supuesto. discípulos llegaban y le decían, yo quiero aprender de usted. En el caso de los discípulos de Jesús, es Jesús quien los Mm, selecciona. Es Jesús pues, quien lo busca. Mucha gente seguía a Jesús. Había muchas personas que lo seguían, pero Él selecciona a los que Él quiere. Entonces Él nos escoge a nosotros. Él es el que nos ay, sí, selecciona. sí, Y sí. entonces tenemos que vivir de acuerdo
a eso, ¿verdad? Recordando que el Señor nos escoge. Acabo de Amén. ver una película que se las recomiendo. Está en Netflix, que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, es de una niña que corre, ganador, vencedor. Vencedor es, es su nombre en español, en la traducción. Pero es de una niña, pues, que crece sin padre, la cría la abuela, no tiene ni padre ni madre, entonces es media rebelde, delincuente, roba, hasta que, pues, una de sus maestras le dice que lea Efesios y que apunte lo que la Biblia dice ahí, y entonces ella empieza a apuntar en Efesios todo lo que dice, cómo el Señor nos escoge, nos sella, eh, Aparte, sí. nos regenera. Bueno, ahí está todo lo que le dice y entonces hay una transformación en la niña. Si pueden ver la película, es altamente recomendable eh, porque tiene un mensaje poderoso de cómo Dios nos hace vencedores, ¿verdad? Sí. Pero sí, es el Señor el que Ay, sí. nos ha escogido, el que nos tiene aquí. Amén. No le buscamos nosotros a Él, sino Él a nosotros, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, no, si no hay más comentarios, lo dejamos aquí.